Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches y bienvenidos a este curso de acceso libre que les ofrecemos los amigos de Arqueología de Bolsillo y de Profesor Panda, que en esta ocasión pues nos ponemos un tanto cuanto patriotas y trataremos de ir hablando y desenmarañando un poco la historia del origen de nuestros símbolos, particularmente de uno de los símbolos que nos definen específicamente como mexicanos, aunque bueno, ya saben que eh, todos estos son símbolos que se han aceptado y símbolos que se han tomado como parte de nuestra nación y que por lo tanto pues están de alguna manera diseñados para satisfacernos a todos, aunque en el fondo y como veremos el día de hoy pues esto es bastante difícil, particularmente en el momento en el que estos símbolos se generaron. Pero en esta ocasión, pues trataremos de llevarles a ustedes una versión un tanto histórica y un tanto arqueológica, que es lo que nosotros, a lo que nosotros nos dedicamos, para poderles explicar un poco de dónde provienen estas historias del origen de nuestros símbolos y particularmente cómo es que las podemos identificar y cómo es que las podemos entender y cómo las observamos los arqueólogos. Así que, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida, ya saben, nosotros estaremos haciendo una charla durante un buen rato. Les agradeceremos a todos que siempre mantengan sus micrófonos apagados y la manera de comunicación en esta ocasión será que si tienen alguna duda o comentario nos la pongan en la casillita del chat para que nosotros, si podemos en el momento, pues la cacharemos y la trataremos de resolver en el momento. Pero si no, ya sabrán todos los que han estado con nosotros, al final nos damos unos cuantos minutos para poder tratar de revisar todas estas ideas, todas estas preguntas y todos estos detalles. Les agradecemos mucho su presencia a todos ustedes. Está en la producción nuestra productora y directora general Mariana, que estará encargada de todo lo relacionado con nuestra sesión. Y yo, por mi parte, Miguel Báez, arqueólogo, estaré hablando con ustedes sobre esta sesión relacionada con el legado de un símbolo. Vamos a dar paso a nuestra clase con una presentación que hemos elaborado para todos ustedes para que pues puedan un poquito identificar con pelos y señales, como decimos vulgarmente, de qué estamos hablando y cuáles son las particulares detalles de los que vamos a estar platicando y de los que estaremos hablando. De entrada, evidentemente, pues cuando nosotros nos referimos a la historia de México Tenochtitlan, la historia de nuestros símbolos, pues usualmente vamos a pensar en lo obvio, pero hoy vamos a tratar de desmenuzar este símbolo muy obvio que es este símbolo que está en nuestra bandera, este símbolo que es el que nos identifica a todos nosotros como mexicanos ante las otras naciones del mundo y que nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros actos, pues junto con el proceso histórico le vamos dando resignificación. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, la noche del 15 de septiembre, muchísima gente acude a las fiestas populares que hay en todas las plazas y en otros espacios privados de nuestro país para poder de alguna manera celebrar el onomástico del inicio de la Guerra de Independencia que dio inicio el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre de 1810 y que estaría culminada todavía unos 11 años después con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y con toda la serie de acciones que se tomaron a partir de esa victoria militar. Recuerden que la guerra usualmente se desarrolla en dos grandes ámbitos. Uno es propiamente el bélico, pero el otro es el mundo político que usualmente ejercen aquellos que han ganado, aquellos que han logrado la victoria. Entonces veremos un poquito todos estos procesos históricos pero desde luego desde el punto de vista de la arqueología, que es lo que en Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo nos atañe principalmente. Así que bueno, sin más, les damos la más cordial bienvenida a este que será el curso de acceso gratuito llamado El legado de un símbolo. Así que bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla. El día de hoy vamos a dividir la charla en dos partes. La primera parte vamos a hablar del símbolo de la nación o el símbolo de una nación, que es un poco cómo llegamos nosotros a toda esta historia de México Tenochtitlan y cómo llegamos a la historia de posteriormente escoger un símbolo de una de las numerosas culturas que existieron en el México antiguo
para poder distinguir a lo que hacia la época de la independencia, pues era estos hombres libres y modernos que se trataban de encontrar a sí mismos en un nuevo mundo y que trataban de dejar atrás pues un pasado muy específico, que es el pasado que nosotros hoy en día conocemos como virreinal, colonial, o el periodo que ocupó, que vino o posterior a la conquista de México. Recuerden que el proceso de la conquista es propiamente el momento de batalla, la lucha armada para la conquista de la territorio de Mesoamérica, y posteriormente va a venir todo un proceso muy largo que es el del poblamiento por parte de los europeos, el, des, el bajar las leyes de los europeos a nuestro país, etcétera, etcétera, para llegar eventualmente a conformar lo que nosotros entendemos o conocemos como la colonia. Sin embargo, vamos a ver cómo este proceso va a renacer durante el proceso de la independencia y cómo es que vamos a tomar estos símbolos para poder identificarnos como una nueva nación, identificarnos como algo novedoso o como algo nuevo, de manera muy curiosa, escogiendo los símbolos antiguos de las culturas que fueron opacadas por la conquista. Y en la segunda parte vamos a charlar específicamente de la arqueología del símbolo, es decir, cómo es que nosotros podemos entender a través de la arqueología que se conforma este símbolo, dónde sí lo vemos, dónde vemos el escudo de nuestro país, en qué tipo de documentos, en qué tipo de esculturas, en qué tipo de materialidades podemos observar este escudo para entender que, bueno, también es un precepto propiamente prehispánico y que posteriormente fue, como decimos, retomado después de la Guerra de Independencia. Así que bueno, estos serán los dos grandes temas que estaremos nosotros abordando durante esta clase. En esta primera parte, el símbolo de una nación, vamos a discutir un poquitito sobre cuáles son los elementos específicos que se dan en toda una historia muy larga, una historia de muchos siglos, para que nosotros eventualmente hacia el siglo XIX, principios del siglo XIX, con la culminación de Guerra de Independencia, retomemos estos símbolos para definir propiamente lo que llamamos hoy en día, y todavía hacemos referencia a él como el México moderno, el México actual, el México que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Así que en esta primera parte entonces hablaremos un poco de cómo es que este proceso histórico se va a dar. Desde luego, ustedes tendremos que hacer un recuento histórico muy interesante, porque hacia el siglo X, aproximadamente el año 1100, el año 1000 de nuestra era, en toda el área conocida como el centro de México, en el periodo que llamaremos nosotros los arqueólogos el posclásico, hay hay un fenómeno muy constante y muy interesante que va a hablar de un grupo de personajes que son muy difíciles de identificar arqueológicamente, pero que todo el mundo habla de ellos y todas las culturas antiguas hablaron de ellos como parte de su propia historia, que son los pueblos chichimecas. Lo chichimeca es algo que arqueológicamente es complejo de identificar, pero en general nos referimos a los chichimecas como las personas que habitaban el norte de Mesoamérica, es decir, esta inmensa región que está en estados como Durango, Zacatecas, el norte del Bajío, San Luis Potosí, y de ahí hacia arriba, todavía más, hacia los estados fronterizos con Estados Unidos. Los llamamos a estos pueblos antiguos de una manera muy genérica los chichimecas. Esto es un grupo que es muy interesante porque se reconoce a sí mismo como un grupo de segundo orden en el sentido de que son grupos cazadores recolectores, es decir, son grupos nómadas, habitan en diferentes momentos del año en diferentes lugares del norte de Mesoamérica y que en sus historias, en sus leyendas históricas, todos ellos hablaban de ser originalmente del centro de México, es decir, la gente que vivía en la gran periferia al norte se decía a sí misma los herederos, por decirlo de alguna manera, de los pueblos que habitaban en el centro de México durante el final del periodo clásico y el periodo epiclásico, es decir, más o menos entre el año 600 y el año 1000.
Y de estos, pues podríamos hablar de un montón de culturas que desaparecieron. Recuerden que los arqueólogos tenemos muchos problemas para identificar por qué colapsa una cultura. Entonces, por ejemplo, la ciudad más grande de Mesoamérica fue Teotihuacán en el periodo clásico y hacia el año 600 desaparece, es decir, ahí se dan una serie de situaciones sociopolíticas y económicas que hacen que la gente sea, migre hacia el norte, migre hacia otras regiones, y entonces estos pueblos lo que van a, digamos, a aducir todos estos grupos chichimecas, todos estos grupos bárbaros del norte, es que tienen un origen en el centro de México. Los arqueólogos todavía nos peleamos muchísimo al respecto porque no tenemos seguridad de que esto haya sucedido. Sin embargo, hay ahora nuevas técnicas y nuevas tecnologías que nos pueden ayudar mucho a entender, por ejemplo, los estudios de ADN de esqueletos que recuperamos a través del registro arqueológico nos podría ayudar a largo plazo. Ahorita todavía es un proyecto podría ser un proyecto en cierres, no existe todavía, pero nosotros eventualmente podríamos hacer un banco de información relacionada con ADN, con todos estos pueblos prehispánicos para poder empezar a ver a través de la genética quiénes están emparentados con quién. Por lo tanto, lo único que tenemos es la idea histórica de con quiénes están emparentados. Y los chichimecas, de manera genérica, decían que eran personas del centro de México y que por lo tanto lo que ellos pretendían en algún momento era retornar a lo que fue su tierra, es decir, regresar hacia el sur, hacia la zona que conocemos como el Altiplano Central o el centro de México. Las características más interesantes de estos grupos chichimecas son, por un lado, el que todos los reconocían como un pueblo bárbaro. Todas las crónicas, incluso las de los mexicas varios siglos después, las de Tlatelolco, las de Texcoco y algunas otras regiones, hablan de estos grupos como muy diferentes al mundo mesoamericano. Yo por eso les he escogido esta imagen donde podemos observar la manera en la que se representaron en un códice colonial, pero cómo es que se representaron estos grupos de chichimecas, porque ustedes pueden ver que son personajes que visten desnudos prácticamente, cubiertos con pieles, pero es una estética bastante diferente a la del centro de México, donde los hombres y las mujeres utilizaban, por ejemplo, ropa de algodón, que era algo que ya se estaba usando desde principios del periodo clásico, un poco desde el inicio de esta era, es decir, el año cero. Y el otro elemento distintivo importante de los chichimecas es que eran pueblos fuertemente guerreros, eran pueblos muy dados a la guerra, muy hábiles para la guerra, pero que incluso utilizaban armas que se consideraban eh, viejas o obsoletas en el mundo mesoamericano, como pueden ustedes ver en la imagen el arco y la flecha. El arco y la flecha arqueológicamente no ha sido demostrado como uno de los principales armas de ataque, sabemos que existió, pero no es, por ejemplo, cuando uno ve la iconografía, no encuentra arcos y flechas. Esto, como les digo, son pinturas elaboradas, si no mal recuerdo, esta es la historia tolteca chichimeca, y en esta copia, que ya es colonial, evidentemente, podemos ver específicamente que estos personajes desnudos o prácticamente desnudos y usando el arco y la flecha. Es decir, este es el arquetipo del individuo que vive en el norte. Las otras ideas, como les digo, son que son personajes que habitan de manera irregular, es decir, son cazadores recolectores, lo cual, por lo tanto, hace que tengan una movilidad muy específica. Este es un modo de vida totalmente opuesto al de la Gran Mesoamérica. En Mesoamérica la gente habitaba en las ciudades, es decir, estaba ligada específicamente al lugar donde habitaba, y en el caso de los chichimecas lo que nosotros vemos es grupos que son móviles, grupos que pueden habitar en diferentes lugares y adaptarse a otras circunstancias. Por supuesto, también los chichimecas eran grupos mucho más pequeños, grupos mucho más modestos en cuanto al tamaño de sus unidades, comparado con las grandes ciudades de Mesoamérica. Uno de estos lugares mitológicos de donde habitaban los grupos diversos, había muchísimos,
pero algunos grupos particularmente notorios de chichimecas era la isla de Aztlán, que es una isla arquetípica, es decir, no tenemos seguridad si existe en realidad o no. Hay arqueólogos que establecen con algunas evidencias, aunque no del todo convincentes totalmente, que Aztlán está en una región al norte del estado de Guanajuato y que desde ahí habría sido la gran migración referente a los grupos mexicas de los que hablaremos en un momento. Otra idea que se abordó durante mucho tiempo y durante varias décadas es que Aztlán era esta pequeña isla que ustedes ven ahora que está en Nayarit y que se llama la isla de Mexicalcingo y que todavía existe, todavía se puede visitar. Esta es una foto no muy antigua y que evidentemente les decía yo, es arquetípico porque justamente habla del lugar que los mexicas consideraban su lugar de origen, es decir, una isla o un islote en medio de un lago en el cual ellos habitaban en el centro y desde ahí emanaban su fuerza o su poder. Hoy en día, insisto, no estamos totalmente de acuerdo relacionado. Ya sabemos que este lugar, la isla de Melchicalcingo en Nayarit, no es. Se han hecho muy breves exploraciones arqueológicas relacionadas con este lugar y no hay ninguna evidencia que nos hable de poblamiento prehispánico. Y las teorías que indican que el origen de Aztlán podría estar en el estado de Guanajuato están muy relacionadas con diversos tipos de uso de cerámica muy parecida, lo cual pues es un buen indicador, pero no necesariamente el mejor como para decir que un grupo sea originario de un punto específico. Lo más probable es que tardemos mucho tiempo en identificar siquiera o entender de dónde provenía y dónde estaba Aztlán. Y esto se debe también a que Aztlán es un lugar, digamos, mitológico. Aztlán significa el lugar de la blancura, es decir, es un lugar de pureza, es un lugar de limpieza, es un lugar, vamos a decir, positivo, bueno dentro de la mentalidad de los grupos prehispánicos y por lo tanto, pues es un lugar fácil al cual uno se podría adherir como tu lugar de posible origen. Es decir, si los grupos de chichimecas eran muy móviles, eran cazadores recolectores y estaban en constante movimiento, pues no era una mala idea asegurarse que tu origen estuviera ligado a un lugar importante y a un lugar que tuviera pues cualidades positivas como para poder decir yo soy de este lugar, yo soy de este espacio. Esta es una polémica que todavía no hemos resuelto, pero que esperamos que en algún momento podamos darle paso y si no, tal vez sea un buen momento para platicar de ello en otra ocasión. Los mexicas, según cuentan ellos mismos en sus crónicas, estaban en la isla o vivían en Aztlán y tuvieron una revelación, llamarían en la historia de las religiones, una epifanía, en el momento en el que se les aparece su deidad principal llamada Huitzilopochtli, el colibrí zurdo o el colibrí izquierdo, que es una figura muy misteriosa para los arqueólogos, es el dios principal de los mexicas, hemos excavado su templo en el Templo Mayor, es el templo sur de los dos templos que están en el Templo Mayor, pero curiosamente, no hay evidencia, bueno, hay muy poca evidencia física de esta deidad, ¿no? Es como, por ejemplo, Coyolxauhqui o Tlaltecutli, o Coatlicue, de las cuales los mexicas dejaron gigantescas esculturas en algunos puntos muy específicos de la ciudad donde estaban sus templos, sino que de Huitzilopochtli conocemos básicamente nada en cuanto a su figura. Esta que ven ustedes aquí es tal vez la mejor y la única imagen de gran eh, impacto, por decirlo así, la única escultura específica que habla de Huitzilopochtli y es una pieza de jadeíta, de piedra verde, muy chiquita, mide aproximadamente unos 10 centímetros de alto y está representando específicamente a Huitzilopochtli. Fuera de esto,
es muy difícil encontrarlo, es muy difícil identificarlo dentro de el panteón mexica, y esto no quiere decir que los arqueólogos no lo identifiquemos o no podamos reconocerlo, sino que propiamente los mexicas intentaban no representarlo, lo cual es una manera muy llamativa de referirse a su deidad principal. Eh, si ustedes lo piensan de una manera más general, pues ahí conocemos casos muy específicos de deidades que no tienen manifestaciones físicas. Por ejemplo, eh, el Alá, por ejemplo, o Dios para los cristianos, para los católicos, no tiene una figura específica. Se le representa a partir de símbolos, pero no hay esculturas. Incluso para los judíos o para los árabes es un pecado representar a su Dios, representar a su deidad máxima. Y creemos que existía un fenómeno muy similar con Huitzilopochtli, ya que los libros antiguos de los cronistas españoles nos indican que en el templo de Huitzilopochtli, en vez de haber una gigantesca escultura de piedra, como en casi todos los demás templos, en el caso de Huitzilopochtli lo que había era esculturas hechas con semillas de amaranto y con algunas otras semillas, con miel, y esto forma una pasta que se conoce como tzoali, que es muy parecido a una palanqueta, a una alegría, y entonces se cree que las figuras se formaban con esta pasta para en algún momento del año darla de comer a todos los fieles y que entonces el dios entrara en comunión con los pobladores de México Tenochtitlan. Sin embargo, Huitzilopochtli se aparecía de maneras muy regulares para el pueblo azteca, para el pueblo mexica, y le daba órdenes muy específicas relacionadas con su devenir. Y la leyenda de la fundación de México Tenochtitlan nos cuenta que Huitzilopochtli se apareció en la isla de Aztlán, que hay algunas otras crónicas que hablan que se apareció un poco después, pero estaríamos hablando de una aparición religiosa, digamos, lo que hoy en día los católicos llamarían un milagro, por decirlo de alguna manera, en el cual Huitzilopochtli se presenta ante su pueblo y les hace saber que es el momento de partir desde Aztlán, es decir, salir desde aquella inhóspita región norteña, donde quiera que ésta se encuentre, y comenzar un largo peregrinaje hacia el sur, hacia esta región de la que los propios mexicas dicen que alguna vez salieron antes en el tiempo, para regresar a esta región y convertirse en los grandes señores de esta región. Y Huitzilopochtli entonces se va a convertir en, además del dios de la guerra, el dios del sol o una de las deidades solares, porque hay varias, también se va a convertir en el patrón de este pueblo, porque es el que va a ir guiando su caminar por el norte de Mesoamérica hasta adentrarse muy específicamente. Aquí nosotros lo vemos muy de una manera, digamos, más clara. Esta es la tira de la peregrinación, uno de los pocos documentos prehispánicos que nosotros todavía conservamos. Y digamos, esto tiene una estructura muy parecida a la de los cómics modernos, en donde nosotros podemos leer a través de imágenes, a través de símbolos, la idea que se tenía relacionada con la migración. Y entonces nosotros vemos cómo hay un hombre en una balsa, hay una isla, no hay colores, pero tenemos que entender que obviamente el hombre que está en la balsa está sobre el agua y después vuelve a llegar a la tierra y ya empezamos a ver estos pisitos que indican el caminar. Pero eso entonces ha sido interpretado como que esta isla es justamente Aztlán. Aquí está el templo, es la manera específica de representar lugares. Con un templo se representan los lugares. Y arriba está el toponímico que habla de el lugar de la blancura. Y entonces aquí abajo veríamos representado al pueblo, las casas del pueblo, probablemente sus grupos de élite, y cómo un día, esto que ven ustedes aquí en este cuadrito al centro, es un año, el año 1 pedernal, y es el año en el que van a empezar la migración, y aquí vemos cómo adentro de un cerro se va a aparecer la figura de un hombre que está dentro de un ave, y este es Huitzilopochtli, que está, pues, digamos, aquí se ve, por eso les digo que parece como un cómic, porque pareciera que están saliendo las palabras, es decir,
les está indicando qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es viajar hacia el sur, viajar hacia lugares inhóspitos en el sur y establecerse en un lugar muy específico que es donde ellos van a encontrar un águila posada sobre un gran nopal devorando una serpiente. Aquí vamos a ver, como más adelante lo veremos, que hay todavía una serie de polémicas interesantes, particularmente referentes a qué tendría que estarse comiendo el ave una vez que la encontrasen los mexicas, si es una serpiente o si podría ser algunas otras cosas, y ahorita les voy a enseñar qué otras cosas podrían ser las que originalmente les indicó Huitzilopochtli que deberían ellos reconocer para entender que habían llegado a la tierra prometida. Si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a alguna de las leyendas que uno podría leer o alguno de los mitos que uno podría leer en libros católicos o de otras religiones como la Biblia, pero básicamente esto es una historia totalmente indígena que después fue contada sí con ciertos detalles por parte de los europeos, pero la esencia de la historia quedó de una manera muy específica grabada. Interesante el hecho de marcar las fechas, porque entonces nos hace pensar que podemos entender o podríamos, porque no nos ponemos de acuerdo, entender en qué momento comenzó la migración y cuándo terminó. Se habla, hay más seguridad sobre el final que sobre el principio. La historia de la migración o la gran migración de los mexicas hacia el centro de México debe haber empezado entre el año 1000 y el año 1100, desde donde quiera que sea que se encuentre Aztlán, y comenzó un gigantesco recorrido por buena parte de Mesoamérica, del norte de Mesoamérica, hasta adentrarse en el altiplano central, es decir, en el Valle de México, la Cuenca de México, y entonces ahí ya van a suceder otra serie de historias muy, muy, muy llamativas relacionadas con esta migración. El principio de esta migración es totalmente mitológico. Vamos a encontrar que la tira de la peregrinación nos va a indicar que salieron de Aztlán y empezaron a llegar a diferentes pueblos, pero todos estos pueblos no sabemos con exactitud de dónde se encuentran, es decir, los entendemos como lugares míticos. ¿Por qué? Porque eventualmente van a llegar a un lugar que es una cueva, que aquí ustedes la ven, este es el Códice Durán, este es un libro escrito y desarrollado en 1560 aproximadamente, donde se recopiló la historia de los mexicas. Y entonces vemos nosotros cómo los mexicas van saliendo de la boca de la cueva, es decir, de una gran cueva que tiene como nombre Chicomostoc. Y cuando uno va a la tira de la peregrinación o a otros documentos, encontramos este lugar, sí, Chicomostoc, aunque no tenemos idea de dónde se encuentra. Chicomostoc significa 7 cuevas, básicamente, y se cree que es un lugar muy particular. Algunos dicen que es la Quemada en Zacatecas o que es otra serie de puntos que están un poco al norte, aunque no tenemos seguridad específica de acuerdo a los toponímicos, es decir, a los nombres de los lugares. Lo que sí sabemos es que a partir de Chicomostoc, es decir, de la salida de esta cueva, los mexicas se van a empezar a sentar, de acuerdo con sus documentos, como la tira de la peregrinación, se van a empezar a sentar en lugares que sí son conocidos, es decir, lugares que tienen sentido geográficamente. Y a partir de Chicomostoc, nosotros más o menos vamos a encontrarnos con los mexicas en posiblemente, no tenemos seguridad, pero la frontera entre Hidalgo y Querétaro posiblemente es digamos, el punto más cercano desde el que podríamos verdaderamente rastrear a los mexicas. Para este momento ya llevaban décadas viajando, ya llevaban décadas movilizándose por el norte de Mesoamérica y obviamente continuaban con el mandato divino de Huitzilopochtli, encontrar el punto específico en el que ellos podrían generar y crear su propia ciudad. Esto es interesante porque hay que tomar en consideración que por donde ellos pasaban ya había pueblos prehispánicos de diferentes grupos, de diferentes etnias, de diferentes lugares, y por lo tanto no era fácil para los mexicas quedarse en cualquier lugar, es decir, dar por terminada la migración y entonces establecerse en algún lugar. Esto fue un proceso muy, muy, muy lento, como vamos a ver más adelante,
y lleno de pesares para los propios mexicas. La peregrinación fue un momento muy, muy complejo y deben haber estado en algún momento muy cerca de su propia exterminación, en el sentido de que pasaban penurias, se pasaban hambres y no se tenían lugares específicos en los cuales llamar un hogar. En este sentido es donde a ellos les jugaba a su favor la idea de ser grupos de cazadores recolectores, es decir, gente nómada que tenía la facilidad entonces de adaptarse a las condiciones y moverse por toda esta región nueva, inhóspita, que no teníamos verdaderamente identificada. La migración tuvo una enorme cantidad de puntos en los cuales los mexicas se van a parar, pero tal vez la que más nos llama la atención o una de las más interesantes es la parada en Chapultepec. Los mexicas se calcula que deben haber llegado a Chapultepec hacia el año de 1200, finales de los 1200, principios de los 1300, y trataron de establecerse en Chapultepec, el Chapultepec que nosotros conocemos, es decir, en la delegación Miguel Hidalgo. Ahí hay una peña, esto era un islote cercano a la costa, y el Chapultepec, pues sabemos que varios otros grupos habitaron con anterioridad. Por ejemplo, Chapultepec tiene presencia teotihuacana, hay también, se dice, aunque no hay seguridad, sobre presencia tolteca y obviamente presencia de los grupos mexicas. ¿Qué sucede? Pues que conforme los mexicas comenzaron a entrar al Valle de México, empezaron a chocar con todo el resto de grupos que ya habitaban, particularmente un grupo llamado los tepanecas, que tenían como capital Azcapotzalco. Ellos dominaban todo el Valle de México, toda el área de, digamos, lo que conocemos como la Ciudad de México y el área metropolitana, y algunas otras regiones como el Valle de Toluca. Lo que entonces sucedió es que los mexicas comenzaron a ganar muy mala fama ante el resto de los grupos porque eran muy buenos guerreros. Entonces se empezaron en aquella época, digamos que estaba más o menos bien visto ser un grupo mercenario, es decir, ser un grupo que se alquilara para poder desarrollar la guerra a favor de algún señor. Y esto los señores de Azcapotzalco se dieron cuenta luego, luego de que los mexicas eran buenísimos para los golpes, para la guerra, y entonces los empezaron a incluir en sus campañas militares. ¿Qué sucedía? Pues que los mexicas entonces comenzaron a ganar renombre, comenzaron a ganar botines de guerra. Lo que les faltaba era el lugar específico en el cual ellos se pudieran asentar. En Chapultepec se dice que estuvieron los mexicas aproximadamente 20 años y que intentaron empezar a construir su ciudad. Sin embargo, el señor de Azcapotzalco en aquella época decidió expulsarlos nuevamente de Chapultepec porque se daba cuenta de que este era un grupo que los amenazaba, era un grupo, insisto, bueno para la guerra y por lo tanto esto le generaba muchos problemas a los vecinos. Entonces siempre los maltrataron. Los mexicas siempre fueron un grupo maltratado, un grupo marginal dentro de los que existen en el Valle de México, hasta que eventualmente comenzaron a ganar la gracia de sus señores, los señores de Azcapotzalco, que eventualmente decidieron darles una parcela para que pudieran ellos habitarla. Y esta parcela es conocida por nosotros como la isla de México Tenochtitlan. Aquí se juntan dos factores. Uno, el que conocemos de alguna manera histórica es, este era un islote controlado por Azcapotzalco, un islote que se encontraba en medio del lago de México, pero que además era un islote poco habitable, como ustedes se pueden imaginar. Al ser un islote dentro del lago, era básicamente un lodazal, no había tierra fértil, o sea, tierras agrícolas como para hacer la siembra, igual que los vecinos que estaban en las zonas ribereñas, no era posible, y por lo tanto, por eso, justo por ese motivo, es que se decidió darles esta tierra a los mexicas, pensando
en que lo más probable es que tuvieran un rotundo fracaso en establecer su propia ciudad, su propio asentamiento específicamente en este lugar. Ese seguramente sería el principal error que cometió la gente de Azcapotzalco, porque los mexicas tuvieron la habilidad de florecer y de sacar el mayor provecho posible a el islote tal cual existía. Por ejemplo, insisto, hay dos cosas básicas que se necesitan y no existen en el islote. Uno, piedra para construir, es decir, piedra con buena calidad para construir. Y dos, zonas agrícolas para que la gente se alimente. Por lo tanto, se les dio el islote pensando en que tendrían un gran desencuentro con el lugar y eventualmente se cansarían. Insisto, ellos no eran los señores. Y el segundo punto por el cual se decide o se determina que este sea el lugar donde se iba a fundar en el año de 1325 la Ciudad de México Tenochtitlan, pues tiene que ver con el punto mitológico. Este es el lugar en el que se cree o se considera que los mexicas encontraron el símbolo que Huitzilopochtli les había dicho. Sin embargo, hay una historia muy interesante antes de pasar, digamos, propiamente al símbolo, para que vean incluso cómo esta misma manera de buscar símbolos también era utilizada por los pueblos prehispánicos. Y esto tiene que ver con una historia también mitológica que se conoce como la leyenda de Copil. Copil era el sobrino de Huitzilopochtli. Se decía que era el hijo de Macuilxóchitl, la hermana de Huitzilopochtli, y que era un ser, digamos, eh, algo parecido a un semidios, es decir, un personaje humano, hijo de una deidad, pero con un gran, una gran influencia sobre los seres humanos. Y Copil era era él había nacido en Malinalco. Malinalco está en el Estado de México, es una zona particularmente importante y posteriormente se convirtió en una zona de gran valor militar para los mexicas, pero es el lugar de origen o el lugar más bien donde se establecieron otra de las tribus que migraban con los mexicas. Los mexicas no venían solos, con ellos venían los tlatelolcas, los Xochimilcas, los Chalcas, los Matlatzincas, la gente de Malinalco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero durante los siglos que duró la migración, muchos de estos grupos se fueron asentando en el centro de México y fueron generando sus propias historias. Los mexicas, como vemos, llegaron bastante más tarde al centro de México y cuando ellos están tratando de asentarse y están en Chapultepec, en Pantitlán y en otros lugares donde se trataron de asentar, la leyenda dice que Copil, como personaje hechicero de gran importancia en el mundo prehispánico y en la región del centro de México, pues él empezó a echarle tirria a los mexicas con todo el resto de grupos que existían en las costas del lago. Es decir, vendía la idea de que los mexicas eran un pueblo de mala suerte, que eran un pueblo malo y que lo que había que hacer era juntarse todos para exterminar a los mexicas. Obviamente esto no sucedió así, pero la leyenda es muy interesante porque Huitzilopochtli, al darse cuenta de que su sobrino está hablando mal de los mexicas, es decir, de su pueblo elegido, pues le ordena a su pueblo encontrar a Copil y sacrificarlo para poder acallar pues toda la mala fama que les había hecho Copil a los mexicas. Lo interesante de esta leyenda es que cuando lo encuentran los mexicas a Copil, lo toman prisionero y lo sacrifican, le sacan el corazón. Y la leyenda dice que cuando se le saca el corazón, se avienta este corazón a la tierra, es decir, se lanza al piso y justamente este corazón va a quedar atrapado en una piedra
en la cual estaba por nacer un gran nopal. Y ustedes aquí lo pueden ver en la imagen. Este es el códice Azcatitlán, si no mal recuerdo. Aquí se le ve como si estuviera en un templo y como si estuviera siendo sacrificado Copil, pero aquí ven la cabeza de Huitzilopochtli y que de su cuerpo va a salir un gran nopal. La leyenda lo que va a decir es que justamente donde cayó ese corazón y creció ese gigantesco nopal, ese nopal es donde los mexicas después fueran a encontrarse al águila, es decir, estaba en el islote de México Tenochtitlan, y ahí es donde se van a encontrar al águila posada sobre el nopal y van a entender, digamos, va a tomar cuadratura toda su leyenda y toda su mitología y van a entonces entender que habían vencido al mal que se le lanzaba a los mexicas en la forma de Copil y que a partir de sus restos habían encontrado parte de su símbolo, que es el nopal en donde estaba posada el águila, que representaba el lugar donde se construiría la gran ciudad de los mexicas. Y de ahí justamente es que nacería la leyenda de Tenochtitlan. Sin embargo, insisto, hay dos factores. Uno, el mitológico, es decir, que un pueblo pueda hacer lo que le dice su Dios y entonces crear su ciudad a partir del lugar donde encuentra una prueba religiosa. Y la otra es la versión que conocemos gracias a los pueblos que no son los mexicas, es decir, a sus vecinos, que dicen que el señor de Azcapotzalco en 1325 les dio este islote como pago por ser grandes guerreros y haber hecho que Azcapotzalco fuera el centro predominante hasta ese momento en el Valle de México. Esta historia es, digamos, la base sobre la cual vamos a poder construir la idea de dónde proviene México Tenochtitlan y cómo posteriormente los mexicanos del mundo independiente, los mexicanos recién creados, los mexicanos que lograron vencer en la guerra de independencia la idea de la Nueva España y las leyes, etcétera, etcétera, pues van a llevar esta historia particularmente a otras dimensiones, como veremos en otros momentos. Entonces, bueno, esta es básicamente la historia que va a generar el nacimiento de Tenochtitlan. Ahora regresaremos un poco a eso y después veremos cómo el proceso histórico de nuestro país, pues va a seguir, digamos, un papel que nosotros ya conocemos con claridad. La llegada de los españoles en 1519, la toma de México Tenochtitlan, de la cual esta es una de esas imágenes, esas pinturas que se han hecho a lo largo de la historia referentes al momento donde vemos a Cortés entrando por la calzada para conquistar México Tenochtitlan, y cómo hacia pues 1519 llegarían a Mesoamérica y en 1521 comenzaría propiamente el ocaso del Imperio Mexica, el final, la captura de Cuauhtémoc, la toma de Tlatelolco y la instauración de la Nueva España, es decir, convertirnos en un apéndice del Imperio Español. Sin embargo, durante este periodo que a veces lo decimos con mucha tranquilidad, pero el, el periodo de el periodo de la conquista, el periodo del virreinato son prácticamente 3 siglos de historia, es decir, pasamos más tiempo, hemos sido más tiempo un virreinato que un país independiente. De un país independiente llevamos apenas, hemos cumplido los 200 años de nuestra independencia, pero casi 300 años fuimos una, un lugar gobernado desde un lugar a 8.000 kilómetros de distancia con un océano en medio, pero que ese proceso pues no se pudo detener. Y como México Tenochtitlan fue convertido en una ciudad básicamente europea. Esto que ven ustedes es la vista de la Plaza de México o la Plaza Mayor de México, que ha sufrido una enorme cantidad de modificaciones. Ustedes ahí pueden ver la estatua de Carlos V, que después fue colocada
Bueno, hoy actualmente está fuera del Munal, que es una escultura muy polémica porque representa parte de la conquista, pero también es una estatua de gran valor histórico también por los procesos que se dieron aquí. Atrás obviamente vemos la Catedral Metropolitana, el Sagrario de la Catedral y el Palacio Nacional o el Palacio Mayor, donde pues se hacía como en básicamente todos los pueblos y en todas las ciudades de Europa y de México, pues la distribución arquitectónica es prácticamente lo mismo. Si ustedes van a cualquier pueblo en México, van a encontrar una plaza que le llamamos Zócalo, de un lado la iglesia, de otro lado el poder administrativo, el poder político, etcétera, etcétera. Es decir, es una imagen muy cercana. Pero lo interesante es que antes de que terminara el periodo virreinal, pues justamente es aquí en la Plaza Mayor, muy cerca del Templo Mayor. El Templo Mayor se encontraría por aquí atrásito, más o menos, no muy lejos de aquí, aunque este sería descubierto hasta 1978. Pero en la Plaza Mayor, pues como ustedes ven, bueno, en algún momento tuvo una barda perimetral, tuvo sus esculturas, un zócalo propiamente, pero también aquí se encontraban pues buena parte de la historia de nuestro país enterrada. ¿Por qué? Porque más o menos por aquí, por donde está esta gente en la parte baja de la derecha, hacia el año de 1789, es decir, poco tiempo antes de la independencia, del inicio de la independencia de México, pues vamos a tener una serie de hallazgos bien interesantes que ahorita les vamos a hablar. ¿Qué sucede? Bueno, pues que hacia 1821 vamos a experimentar estos nuevos tiempos, la guerra de independencia, esta lucha por dejar atrás este pasado español y convertirnos en algo nuevo, pues va a dar inicio, es decir, México se convierte en un territorio independiente, un territorio con toda su historia por delante, con toda su potencialidad hacia adelante, y ya una vez que no tuvimos el papel de las leyes, el papel de la autoridad española encima, pues se pudieron empezar a tomar otra serie de decisiones que fueron muy importantes para nuestro país. Sin embargo, hacia 1821, es decir, al momento que sucede que es un cuadro famoso de la entrada del ejército trigarante en 1821 en la Ciudad de México, cuando esto está sucediendo, los padres de nuestra patria, los que terminaron la revolución, como Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, pues se enfrentan al problema de haber ganado la guerra y entonces tener que reescribir la historia. Y entonces va a empezar a jugar ahí sí el papel tan importante que tuvo el glorioso pasado prehispánico de nuestro país, porque justamente estos personajes de la independencia de México van a tener muy presente que hay un, que hay una historia previa a la llegada de los españoles a México en 1519 y que esta historia todavía está grabada en la piedra en nuestro país. ¿Por qué? Porque hacia 1790 van a ver estos dos grandes hallazgos acá, como les decía yo, en la Plaza Mayor, haciendo las remodelaciones de la Plaza Mayor. Los españoles todavía no veían lo que se les venía encima con la independencia, y haciendo trabajos de remodelación de la plaza, dieron cuenta de prácticamente al mismo tiempo, no exactamente, pero con pocos meses de diferencia, dieron cuenta de dos de los monumentos más grandes e impresionantes de la historia de la arqueología en México, que son la Coatlicue y el mal llamado calendario azteca o la Piedra del Sol, ambas obras en el Museo Nacional de Antropología. ¿Qué sucedió? Bueno, que durante esos años entre el hallazgo en 1790 y la culminación de la independencia en 1821, esas 3 décadas, a estas piedras les fue de la patada. ¿Por qué? Porque la Piedra del Sol fue arrumbada al lado de la catedral. Era tan grande, era tan masiva que era difícil de mover.
y por lo tanto los españoles en ese momento todavía decidieron irla a aventar al lado de la catedral, que era un espacio muy grande, y dijeron, bueno, después decidiremos exactamente qué hacer. Pero a la Coatlicue, a esa le fue peor, porque primero la reenterraron y después la fueron a aventar al sótano de la Universidad Nacional o la llamada Universidad Pontificia. Y esto es muy interesante o muy importante porque justamente lo que vamos a ver es cómo se empezaba a enfrentar la gente casi 3 siglos después, 250, 270 años de ocupación virreinal, de ocupación hispana, se empezaba ellos a dar cuenta del choque cultural que tenían con lo que ellos mismos habían destruido, que era todo el pasado prehispánico. Piensen que hacia 1810, hacia 1821, ya estaba totalmente cubierta de construcciones toda la zona del gran recinto de México Tenochtitlan, toda la zona del Templo Mayor, ya había casas, ya había edificios, ya había comercios, por lo tanto, esta historia había quedado totalmente atrás y obviamente los españoles habían hecho todo lo posible por guardar esta historia. Y 3 siglos de nuevas generaciones y nuevas generaciones de personas ayudaron a que toda esta historia se fuera olvidando. ¿Qué sucedió? Que los héroes de la independencia dieron justamente en estas piedras, en esta idea del pasado prehispánico, vieron la posibilidad de generar o de rellenar los huecos que ante ellos se presentaban, que es, bueno, si ya no nos llamamos la Nueva España y hemos firmado nuestra independencia, pues entonces, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y aquí es donde va a empezar a jugar hasta hoy, hasta en nuestros días, sigue jugando un papel muy importante la arqueología. ¿Por qué? Porque nuestros héroes de la independencia decidieron apoyarse en la historia propiamente y en estos símbolos para reconstruir la nación y volverle a dar un sentido nuevo a la población, un sentido nuevo a la ley, un sentido nuevo al orden. Y entonces empezaron a absorber los símbolos del pasado prehispánico. Y obviamente el principal símbolo que ellos tomaron en consideración fue el del águila parada sobre un nopal devorando una serpiente que se convertiría con muchísimas variaciones, en algunos momentos la cambiaron, en otros no, etcétera, etcétera. Es la historia de nuestra bandera y del escudo nacional, pero se adoptan como los elementos que definen a la nueva identidad, los elementos que definen a este nuevo país que ahora entra en 1821 a un concierto de naciones, pues con muy novedosas, muy jóvenes, como los Estados Unidos, como algunos otros vecinos que también se independizaron, y empezamos a entablar también contactos con los enemigos de España en Europa, particularmente con los franceses, para poder, obviamente, generar riqueza, crear mejores condiciones, pero también tomar de ahí las diferentes ideas y por eso, bueno, nosotros copiamos buena parte del sistema francés para la política, copiamos diferentes cosas. ¿Por qué? Pues porque trataban de alejarse totalmente de la historia española. Y entonces, desde 1821, a mayor o menor medida, pues este se convirtió en el símbolo de nuestra nación, en identificarnos a todos nosotros como los mexicanos, como los hijos de los mexicas o los descendientes directos de los mexicas, lo cual es una idea muy interesante, pero también generaba una enorme problemática que es pues que los mexicas solamente eran los señores de una buena sección del centro de México, pero durante la llegada de los españoles aquí había numerosos grupos étnicos que controlaban diferentes regiones del país, como por ejemplo los más grandes tal vez serían los mayas en la península de Yucatán, los zapotecos, los mixtecos, huastecos, totonacos y numerosos otros grupos que habitaban en nuestro país. Pero los padres de la independencia pues decidieron específicamente tomar solamente un grupo muy específico de símbolos y estos símbolos fueron los símbolos mexicas. En esta segunda